Si os parece, vamos a hacer la oración como siempre. Damos el pensamiento a Jesús, a nuestros mentores, a nuestros guías, a los hermanos superiores. Nos dirigimos al Padre para pedirle en esta tarde su auxilio, su inspiración, que esta tarde sea una tarde armoniosa, una tarde de aprendizaje, de fraternidad, de amor, que podamos aprender mucho de su enseñanza, que podamos aplicarla en nuestra vida, que nos ayuden a hacer un mundo mejor, ayudar a los demás a que este mundo sea un poco más armonioso, más justo, más caritativo, más bondadoso, y que nosotros mismos podamos progresar y evolucionar con lo aprendido. Así sea. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar sobre los obreros de la última hora, la parábola que viene en el Evangelio según el Espiritismo y se desarrolla en el capítulo 20. No solo vamos a hablar de esta parábola, sino que vamos a intentar desarrollar un poquito el tema entero, el tema número 20 del Evangelio, ¿no? Esta parábola, según los estudiosos bíblicos y los estudiosos del tema, es de las más complicadas, es de las más difíciles de entender. Sabéis que a Jesús le gustaba hacer comparaciones sencillas, poner las cosas de manera que, con ejemplos muy cotidianos, de manera que todo el mundo, digamos, lo entendiera o pudiera hacer las comparaciones que él pretendía que se entendieran, ¿no? Y esta parábola, sin lo que es la reencarnación, la idea de la reencarnación es muy complicada de entender, ¿vale? En fin, yo voy a intentar de irlo desarrollando un poco, como digo, no solo la parábola, sino el capítulo en sí, porque pensad que Kardec, al darse cuenta de la dificultad que llevaba, pidió ayuda a la espiritualidad. Y vinieron 4 espíritus auxiliares, 4 espíritus ya de alto nivel. Erasto como digo, vinieron 4, y uno de ellos era el espíritu de la verdad. Pensar que el espíritu de la verdad es el que, digamos, dirige la codificación. Entre los muchos espíritus que colaboran para hacer la codificación con Kardec, él es el que comanda los trabajos, por así decir, y él es el que dirige. Y pensar que viene a ayudar a Kardec con esta parábola, o sea, que consideraría que el tema era necesario, ¿no? Dado la importancia de... Entonces, si os parece, la voy a leer, no dura mucho para ponernos en situación y ya está. Y ya seguimos ahora. Dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que pagaría a cada uno un denario por día, lo envió a su viña. Salió de nuevo hacia la hora tercera del día, y al ver a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea razonable. Y ellos fueron. Salió nuevamente a la hora sexta, y a la hora nona del día, e hizo lo mismo. Y al salir una vez más hacia la hora undécima, todavía halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo: id vosotros también a mi viña. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios: llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron pues los que habían llegado a la viña, y recién a la hora undécima, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar, y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo, se quejaban ante el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado solo una hora, y les das tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos: amigo, no te hago daño alguno. ¿No conveniste conmigo en recibir un denario por día? Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte,
quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Tienes mal ojo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, la jornada en aquella época, la jornada de trabajo era de 12 horas diarias, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y el salario habitual por la jornada de trabajo, el precio del jornal, digamos, era un denario. Un denario era el precio de las 12 horas de trabajo, del salario del día, ¿no? Entonces, el primero se queja porque espera más. Él, si os fijáis o si os habéis dado cuenta en la parábola, dice: id a trabajar a mi viña y os daré lo que es justo. Les dice a uno y a otro. Y a los primeros les promete que les dará su salario, y a los otros después les dice: os daré lo que es justo. No les dice: os voy a dar más ni os voy a dar menos. Pese a que fueron a la hora tercera, otros a la hora sexta, y los últimos, que fueron a la hora undécima, les dice: ir a trabajar a mi viña. Y aún así ellos van. El primero, como digo, se queja porque se cree con más derecho. ¿Por qué? Porque cuando el señor de la viña dice: toma, un denario, le paga el equivalente a lo que es el salario del día por solamente una hora de trabajo, el otro automáticamente pues se ve que piensa: si este que ha echado una hora le da un denario, pues yo, que he estado todo el día, lo lógico es que me dé más. Su avaricia se delata, ¿eh? Sin embargo, el señor, el dueño de la viña, le dice: no, yo no te hago injusticia ninguna, tú conveniste conmigo un denario, yo te he dado tu salario por el día, toma lo que es tuyo y vete. Yo tengo gusto de darle a este un denario, a pesar de que ha echado solamente una hora, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Es mi dinero, ¿no? Es lo que viene a decir, ¿no? Dios paga lo justo. ¿Y por qué le paga más a unos que a otros? Pues bueno, como decía, uno de los 4 espíritus que asisten a Kardec trata de explicárnoslo. Constantino, que era uno de estos espíritus que os comento, explica por qué el último gana el mismo salario que los otros. Dice: lo gana porque estuvo dispuesto todo el día. Él no era perezoso. Los últimos, los que entraron a trabajar a la hora undécima, estuvieron allí esperando a que algún patrón, viniera a contratarlo. No es que, digamos, rehusaran ofertas de trabajo de otros patrones. No eran perezosos. Si ellos hubieran rehusado ofertas de trabajo de otros patrones y estuvieran allí perezosos, pues entonces Dios o el patrón no les hubiera pagado el salario completo. Ellos recibieron el salario completo, un denario. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos. Solo, no es que fueran vagos, solo no tenían tarea que hacer. No tenían un patrón que los contratara. ¿Me explico? Entonces era justo que les pagara. Entonces ellos estuvieron a disposición del patrón, por así decir, a disposición hasta de Dios. Que le dijo: veniros a mi viña. Cuando él consideró llamarlos a la hora undécima, ellos fueron. Estuvieron esperando mientras que él ordenara. Y cuando lo mandó, fue. Entonces, por eso el patrón les da el salario completo. Si hubieran esperado por pereza, el salario pues no hubiera sido el mismo. Dios le hubiera dicho: ya habéis vuestro salario, estáis inactivos por pereza, con lo cual vuestro premio no va a ser va a ser los bienes y la pereza que habéis decidido ser perezosos, pues eso va a ser vuestro premio, la pereza, ¿no? Como tal, no vais a conseguir el salario para mantener a vuestra familia y demás, ¿no? ¿Qué decir si encima, o de los casos en que, por ejemplo, los obreros no es que sean perezosos, sino que encima malgastan su tiempo en actos, digamos, reprensibles, en actos delictuosos,
en blasfemar, en actos de sangre, en asesinatos, en robos, en injusticia. Entonces, ¿Dios qué les diría? No, perdona, tú rectifícate, tuviste tu oportunidad, rectifícate, y cuando ya estés un poquito más, entonces vuelve y yo te daré trabajo en mi viña, podrás volver a la faena. ¿Quiénes son? Nos habla de distintos trabajadores de primera hora, de última hora. ¿Quiénes son los trabajadores de la primera hora? Son los profetas, los primeros cristianos, los mártires, los que, digamos, cuando surgió la labor, se lanzaron a trabajar sin remilgos. Nosotros no podemos decir que seamos trabajadores de primera hora, porque a las alturas que estamos, Dios nos ha llamado desde siempre, nos ha llamado, y ahora estamos respondiendo, por lo cual no podemos considerarnos trabajadores de la primera hora en absoluto. Nosotros somos los últimos, pero sin embargo, Dios nos ofrece el mismo salario que a los demás, que a los primeros. Nos ofrece más, porque hemos trabajado, tenemos avanzado, digamos, la parte que ellos ya han trabajado. Nosotros nos apoyamos en las enseñanzas o en los muros que ellos han levantado ya. Con lo cual es un camino que ya tenemos andado, y que ellos, que ellos que todavía siguen trabajando, muchos de ellos estarán reencarnados y siguen trabajando en la espiritualidad, pues comparten con nosotros. Constantino nos dice, desarrollando, como digo, el capítulo 20, dice: buenos espíritas, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Pero aquí hay matices, ahora iremos viéndolo. Pensad que, aunque seamos trabajadores de la última hora, llevamos muy poco, como decía antes, llevamos muy poco trabajando. Dios nos ha llamado desde el principio, y el que, digamos, se nos presente ahora la vida por delante, no sé, los años que tenemos cada uno, unos más jóvenes, otros más viejos, que nos pueden quedar, unos 20, 30, 40, 50 años, no sé, según los casos, pero bueno, ¿qué son esos años ante lo que es la eternidad del espíritu? Entonces, si consideramos que tenemos mucho que ganar por solamente un fragmento de la eternidad, ante lo muchas veces que hemos fallado, es para que nos lo pensemos. Sigo con el tema, me vais a entender ahora. Dice, Erasto nos habla también de la misión de los espíritas,